Y seguimos en elgocho.com y de esas noticias interesantes de la semana, porque siempre de Venezuela salen cosas interesantes, es que un sargento de fuerzas especiales en Fort Bragg, Lince, venía haciéndole seguimiento a la actividad que traía la Fuerza de Tarea de la Lanza del Sur y, pues por supuesto, como tenía acceso a las comunicaciones secretas, sabía que se iban a recoger a Nicola. ¿Qué hizo este pájaro? Agarró y recogió $32,000 y fue y se lo jugó en Polymarket, que es una casa de apuestas, de que recogían a Nicola en tanto tiempo. Por supuesto que el tipo la pegó y los 32,000 los transformó en 400,000. Después borró la cuenta, borró las transferencias, borró todo el cuento, pasó la plata a criptomoneda, desapareció la cartera. Toda una operación de magia, ay, bobito. Pero el FBI lo cazó, lo metieron preso y ahora lo van a llevar a juicio por utilizar información clasificada, y probablemente le toque gastarse como $1 millón en abogado y le van a meter como 30 años preso para que sea serio. Pero todo eso sale de Venezuela porque definitivamente en Venezuela es el sitio para divertirse. Ahora, ¿cuál es el otro punto en el caso venezolano? Mucha gente está manifestando que es que hay que reconstruir Venezuela. Y yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿reconstruir qué? La Venezuela que construyó ¿quién? Porque en estos últimos años estos batracios destruyeron, tumbaron la estatua del almirante del mar Océano, don Cristóbal Colón, que estaba allá cerca de Plaza Venezuela. Sí. El hombre que cambió la historia, bueno, hay dos cambios en la historia del mundo. Primero cuando aparece Cristo, pero después cuando Colón descubre el continente americano. Y en ese parteaguas aparecimos nosotros. Pero no, estos bichos dicen que hay que reconstruir Venezuela. Y la pregunta que uno se hace es, ¿esa Venezuela se construyó en español o en choto? Pero además, esa Venezuela la construyeron los conquistadores y su legado, y por ende mis abuelos, mis tatarabuelos y mis padres, o la construyeron Guaycaipuro, Tiuna, los Teques, los Táribas, y la gran pregunta, ¿qué construyeron esos tipos? Porque hasta ahora, cuando usted revisa la arquitectura precolombina, en Venezuela no hay vestigios de nada, porque estos tipos no dormían ni siquiera en choza de paja. Entonces, ¿qué Venezuela vamos a reconstruir? ¿La que pretenden invocar con un poco de indias y un poco de aborígenes que andaban con taparrabo? ¿O el país que se comenzó a construir a partir del tercer viaje de Cristóbal Colón? Pero más allá de eso, insistimos, hay gente que pretende pasar la historia de Venezuela como que Colón llegó pero a violar indias y a robarse el tesoro. Y de ahí adelantó la película hasta que llegó a Simón Bolívar. Simón Bolívar construyó todo lo que había pasado en Venezuela 300 años antes y 100 años después. Y después pasa la película hasta que llega a un cuatrero como Ezequiel Zamora. Y de Ezequiel Zamora agarra, que eso era una rata como Pol Pot, que todo individuo que tuviera lentes porque sabía leer había que pelarlo. Ese era Ezequiel Zamora. Uno de los lemas que decía ese bicho era poder para el ignorante, porque ese sí sabe. Bueno, y después sigues adelantando la película hasta que llegas al Sambo de Sabaneta y ahí comienza la tercera parte de la historia. Pero no puede ser. Entonces, cuando hoy tenemos a políticos que andan diciendo que hay que reconstruir Venezuela, ¿es cuál Venezuela? Ahora, ¿cuál es el verdadero reto venezolano? Hay gente que quiere que se construya un país. Usted quiere construir Venezuela y lo primero que tenemos que plantearnos es que hay que dar propiedad.
En la medida de que tengamos propiedad, lo de arriba y lo de abajo, en ese momento se va a construir el país. Porque el país se va a construir es por la necesidad de cada quien. Yo voy a ser propietario de este pedazo de tierra y aquí voy a hacer una torre de Trump, o aquí voy a hacer un cementerio, o aquí voy a montar una industria, o aquí voy a montar una venta de pasteles. Pero es la decisión del libre albedrío de cada ciudadano propietario lo que va a construir el país, no es reconstruir. ¿Qué vamos a reconstruir del pasado? Si nos lo vivimos quejando del pasado. Si el pasado que tuvimos fue choreto, porque de ese pasado choreto llegamos a una rata como el Sambo, y de ahí la destrucción. Entonces hay que construir un país de nuevo, pero para construir un país es dando propiedad. Y en ese momento comenzaremos con el pie derecho, porque, insisto, yo sí hago comparaciones, a mí no me da pena ni me da miedo. Esta nación tiene 250 años construyéndose porque dio propiedad absoluta de lo que está arriba y de lo que está abajo. Y en 250 años los deseos de cada quien construyeron la individualidad, la propiedad personal, y eso sumó a que se produjera un gran desarrollo colectivo, pero siempre visto desde la posición del hombre, el desarrollo de sus cosas y cuidando su familia. Eso es lo que nos tenemos que plantear en Venezuela, porque más allá de que toda la paja de la justicia social y todos esos argumentos comunistas no nos van a llevar sino a repetir el fracaso, y no podemos darnos ese lujo. Por lo pronto vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.